Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Ayona Almagro. Él es una eminencia en el mundo de la urología y más específicamente en la urología que tiene que ver con el tema oncológico. Con lo cual, todos sabemos que a partir de cierta edad tenemos que vigilarnos la próstata, es algo importante, y él nos va a hablar mucho de esto y de lo que son la prevención y de cómo está el mundo de la urología oncológica. Él es jefe de servicio del Ruber Internacional, ese gran hospital que ya hemos traído algún doctor aquí, que es una referencia en el mundo de los hospitales y en Madrid sobre todo. Y bueno, vamos a hablar cosas muy interesantes con él, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado El guardián de la esperanza. Hay médicos que curan enfermedades y hay médicos que además devuelven la esperanza. Hombres que dedican su vida a mirar de frente al dolor, a combatir el miedo que se esconde tras un diagnóstico, a tender una mano firme cuando el paciente siente que el mundo se derrumba. Hoy rendimos homenaje a uno de esos hombres. Nació en Málaga, bajo el amparo de Lina y Antonio, creciendo junto a María Luisa y José, aprendiendo desde niño el valor del esfuerzo, la responsabilidad y el respeto por los demás. Con los años encontró en la medicina su vocación y en la urología el camino por el que entregar su talento. Miles de pacientes han pasado por sus manos, miles de historias han encontrado en él una palabra de aliento, un consejo sincero, una mirada serena capaz de calmar la incertidumbre. Porque luchar contra el cáncer no consiste únicamente en operar o tratar, es escuchar silencios, comprender lágrimas, acompañar noches de incertidumbre y permanecer al lado del enfermo cuando más vulnerable se siente. Y él ha dedicado su vida a esta batalla. Desde los quirófanos hasta las consultas, desde la investigación hasta la docencia, ha sembrado conocimiento y humanidad, formando nuevas generaciones de médicos y demostrando que la excelencia profesional solo alcanza su plenitud cuando camina de la mano de la compasión. Pero detrás del médico existe también el hombre, el esposo de Marianne, compañera de vida y de sueños compartidos, el padre de María, Eloísa, Antonio y Patricia, orgulloso de cada uno de sus pasos, el abuelo que contempla con emoción a sus 15 nietos entre los 3 y los 17 años. 15 razones para sonreír, 15 pequeñas luces que iluminan cada reunión familiar. Porque al final de una vida entregada a los demás, los mayores premios no cuelgan de una pared, ni caben en una vitrina. Son los abrazos recibidos, las vidas ayudadas, los pacientes que nunca olvidan, los alumnos que siguen su ejemplo, la familia que le espera al regresar a casa. Y mientras siga caminando por los pasillos del hospital, allí donde tantos buscan respuestas, seguirá representando lo mejor de la medicina, la ciencia que cura, la experiencia que guía y el corazón que acompaña. Porque hay hombres que dejan huella en los libros y hay hombres que la dejan en las personas. Y esa huella, la más importante de todas, permanece para siempre. Bienvenido. Muchas gracias. Vaya introducción preciosa. Muchas gracias. Me alegro, Adolfo, que te haya gustado. Me ha encantado. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido, porque bueno, yo sé que eres una eminencia en el mundo. Eminencia, no. Sí. Un buen médico. Eres un buen médico y ya cuando se llevan muchos años, yo digo que llega un momento que el saber llegas a ser casi un sabio, ¿no? Porque es la experiencia y tu experiencia, como la de muchos médicos que lleváis mucho tiempo, es mucha dedicación, ¿no? No se trata de... Porque hay personas que tienen la experiencia
durante un año y se tiran 15 haciendo lo mismo que ese año. En medicina no pasa esto. Bueno, es que yo creo que la medicina es muy dinámica y los avances en biotecnología y en biología en general son tremendos. Ahora dicen que los dos mundos que más van a precipitar el avance son la inteligencia artificial en conjunto y el avance de la biotecnología, sin duda alguna. Sin duda Fíjate alguna. que en el mundo de los médicos, cada vez que encuentro un médico ya con experiencia, no os negáis a los avances, ¿no? O sea, sois personas que estáis muy preparados, porque si yo, por ejemplo, si tú miraras o te preguntara, oye, cuando tú empezaste urología con respecto a ahora... Un mundo. ¿Verdad? O sea... Un mundo, no tiene nada que ver. Ha cambiado todo. Es que yo creo que el que se niega a los avances es un borrico, ya. Sin duda alguna. Y después más todavía en algo que supone que cada día intentamos dar mejor tratamiento y mejor calidad de vida a nuestros pacientes y a la humanidad en general. Yo creo que la medicina se va a beneficiar brutalmente, va a ser quizás uno de los puntos que más se va a beneficiar de avance en inteligencia artificial para darnos más tiempo a los médicos, para hacernos equivocarnos menos y para dar mejor tratamiento a los pacientes. Y después en el mundo de avance biotecnológico eso va a hacer una revolución brutal, brutal. Vamos a ir un poquito a tu infancia, a tu niñez. Perfecto. Naces en Málaga. De hecho, el acentillo lo mantienes ahí, ¿eh? O sea, sí, es que aunque llevo ya aquí 40 y tantos años, pero eso nunca se pierde. Yo tengo una abuela, bueno, ya murió la pobre mujer que era malagueña y sí que lo siento ahí. Oye, cuéntanos algo, Lina y Antonio, tus papis, ponnos un poquito en situación, lo primero que tú recuerdes, no sé si a los 4 o 5 años. Yo recuerdo, aparte de que tengo una infancia, afortunadamente, en la que tengo solo buenos recuerdos, obviamente los padres son los más importantes en la vida. Y después viene la mujer y después vienen los hijos, pero los padres son los que más te marcan en la vida. Mi padre era un apasionado de la medicina y él estaba empeñado en que yo fuera médico y además urólogo. Mi hermano le daba igual lo que fuera. ¿Tu padre urólogo? Mi padre urólogo. Mi hermano le parecía muy bien lo que hiciera, hizo después ingeniero naval, mi hermana hizo medicina, con todo los respeto a mi querida hermana, le parecía muy bien, pero aquella persona en la que él estaba interesado en que tenía que ser médico y sucesor suyo era Antonio, su hijo, que soy yo. Y entonces pues yo digo que siempre he sido médico y urólogo por mi padre, porque se empeñó. O sea, eso de la vocación... Bueno, yo soy poco creyente en la vocación. Cuidado, en los sacerdotes o en aquellos que entregan su vida a los demás, o en los artistas y tal, es posible, el torero o tal. Esos pueden tener vocación. Los demás yo creo que vivimos un poco en función de lo que aprendemos en nuestra casa, lo que pensamos que es lo más bonito, lo que pensamos que es lo mejor, lo que pensamos que nos va a reportar mejor vida. Y claro, al final eso se llama vocación. Yo creo que no. Se llama interés en tener, digamos, la vida mejor posible. No me refiero solo económicamente, sino el tipo de trabajo que realizas y tal. ¿Dónde vives de pequeño? ¿En Málaga? Yo vivo en Málaga, vivo en un barrio que se llama Pedregalejo, que está muy cercano al centro de Málaga. Después vivo más cerca todavía del centro, en un sitio que se llama Paseo de Redín, justo enfrente donde está la Plaza de Toros de Málaga y el Hotel Miramar. Y estoy ahí hasta los 16 años. Estudio en los jesuitas, en el Colegio del Palo, del cual guardo unos magníficos recuerdos y unos magníficos amigos y recuerdos también de mis instructores y profesores. Y después me voy con 16 años para cumplir 17, entonces no teníamos tantos años de bachiller como ahora, me voy a estudiar la carrera a Granada. Porque aunque empieza la Universidad de Málaga, por la que habíamos luchado tanto, mejor dicho, luchado tanto, cuando empieza la carrera, digamos, de medicina a poderse hacer en Málaga, es justo en mi año, y yo prefería irme a un sitio que tuviera más, digamos, experiencia, calidad, etcétera, como era Granada, y me voy a estudiar la carrera a Granada. Y estudio en Granada desde el 71 al 77. Y después ya termino la carrera, me examino del MIR, en el primer año que fue realmente el examen MIR como es ahora a nivel nacional, aunque la elección no era exactamente como la que hay ahora, y ya entonces me dan la plaza de médico residente en urología en el Hospital Ramón y Cajal, y me vengo en abril del 78 a Madrid y hasta ahora. ¿Tu padre ejerce en Málaga? En Málaga. Mi padre era el jefe de servicio del hospital de allí, el Hospital Universitario Carlos Haya, y estuvo allí pues hasta que se jubiló. He de decir que yo pedí teóricamente primero
hacer la especialidad allí. Pero como en mi año había una cosa que se llaman los médicos que habían hecho el rotatorio, que tenían preferencia para entrar en puestos de residentes, yo tenía dos amigos que han sido luego, han continuado siendo amigos míos, que habían sido rotatorios y cogieron las 2 plazas que había en la docencia del servicio de mi padre. Y yo me vine al Hospital Ramón y Cajal, cosa que me encanta haber venido, porque después me ha salido muy bien. Oye, llegar a un hospital como Ramón y Cajal, tan grande, tan enorme, ¿cómo fue ese choque? Encima cambio de ciudad, sí, de bueno, Granada a mí, a Madrid. me acuerdo que vine con mi cuñado a Madrid en el coche, ya estaba casado. Mi cuñado había vivido aquí porque había preparado las oposiciones de corredor de comercio y las había sacado, y le dije, conduce tú, que yo no conozco nada a Madrid cuando entramos en Madrid. Hombre, venía de provincia y obviamente Madrid no tiene nada que ver con Málaga, aunque yo había venido bastantes veces a Madrid, pues eso es distinto, venir ya para vivir. La verdad es que el Ramón y Cajal acababa casi de empezar. ¿Esto es el Ramón y Cajal? Pues sí, este es el Ramón y Cajal. Ajá. Esto es la mesa de la zona de quirófano del Ramón y Cajal, hace ya muchos años. Entonces el Ramón y Cajal era un hospital que se había creado con, digamos, mucha ilusión y con mucho ímpetu y también con muchas pretensiones. Era un hospital que se crea como una especie, digamos, de agregado de pequeños hospitalitos de las diversas especialidades. Se llamaba Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas, de tal modo que, por ejemplo, el servicio de urología, que no era tal, era departamento, tenía su propia anatomía patológica, su propia radiología, tenía, digamos, era como un pequeño hospital monográfico de urología junto con otros 7 tipos de especialidades quirúrgicas que también eran así. Lo que pasa es que después se convirtió en un hospital de alto rango, pero normal y corriente. Entonces, el primer año que hubo residentes en el Ramón y Cajal fue el año 78, el año que yo llegué. O sea, yo fui de los residentes que inauguramos el Ramón y Cajal. Cuando llegó al Ramón y Cajal, era el médico más joven del Ramón y Cajal. Porque yo había llegado, eso del año 78, y yo tenía 23 años en aquel momento. Y entonces me convierto en el médico más joven. Y bueno, hice allí la especialidad, rodeado de magníficos especialistas y magníficos compañeros. Aprendí todo en el Ramón y Cajal y estuve encantado. Y estuve allí hasta el año 2010, en que por motivos de que me presenté a la plaza de jefe de servicio y se la dieron a un compañero mío, no me la dieron a mí, ya decidí dejar el Ramón y Cajal. Oye, nunca te desvías de lo que te dijo tu padre, porque incluso cuando decides medicina, pero luego dices urología, ¿no tuviste ahí ninguna duda? De bueno, yo quería ser cirujano. Ya. Yo recuerdo que en la carrera, yo era bastante buen estudiante, y me ofrecieron tanto medicina interna, el catedrático de medicina interna, Arsacio de la Peña, como anatomía patológica. Me llamaron los dos en mi último año de carrera y me dijeron, señora Iona, porque nos llamaban de tú, no es como ahora que los propios estudiantes llaman, perdón, nos llaman de usted. Ahora los propios estudiantes llaman de tú a los catedráticos, pero en aquel entonces no era así. Los propios catedráticos llamaban de usted a los estudiantes. Entonces me ofrecieron los dos, si quiere usted, véngase aquí, se mete en la cátedra. Por supuesto, tendría que haber hecho el MIR, etcétera, etcétera. Aunque algunos hospitales universitarios tenían una entrada distinta al propio MIR en ese momento. Ajá. Pero vaya, me ofrecieron ir con ellos y me dicen, si usted se viene aquí, en 3 años es catedrático, cosa que no me sonaba nada mal. Lo que pasa es que ni me gustaba ser anatomopatólogo, aunque es una especialidad interesantísima, ni me atraía ser solo internista, y por eso no entré ahí. Y entonces pensé o en ser cirujano general, o cirujano cardíaco, o cirujano urólogo. Estuve, de hecho, un tiempo yendo a ver la cirugía cardíaca. Estaba Ramiro Rivera en aquel entonces en el hospital, que por aquel entonces no se llamaba Gregorio Marañón, el hospital provincial, y pasé con él algún tiempo en mi 6º año de carrera, pero al final me decanté por la urología. Haces urología y empiezas a ejercerla en el Ramón y Cajal. Yo termino la especialidad, el jefe de servicio y persona a la que quiero y debo mucho era Casimiro Romero, y después había, era jefe de departamento realmente, y después había 2 jefes de servicio, que los 2 curiosamente se apellidaban Escuderos, uno se fue pronto y otro quedó, Ángel Escudero, y cuando termino mi especialidad tengo la suerte que directamente saco una plaza de adjunto en el Ramón y Cajal. Y estuve allí hasta, ya digo, hasta el año 2010. Durante mucho tiempo, la verdad es que viví encantado y seguí viviendo encantado hasta que lo tuve que dejar
bueno, si quieres podía haberme quedado, pero ya no me hacía ilusión, ya me habían mandado bastante y ya no tenía ganas de que me mandara nadie más que mi mujer. Y entonces dije, yo no me quedo aquí. ¿Cuándo conoces a Marian? Pues muy jovencillo, con 16 años, porque mi suegro compra una casa. O sea, ¿de Málaga la conoces? Ella es granaína. Ah. Bueno, claro, te fuiste a Granada a estudiar. No, pero la conocí en Málaga, porque mis suegros eran de Málaga, sí. Y entonces mi suegro era corredor de comercio y estaba destinado en Granada. Pero como él era de Málaga, tenía una familia muy numerosa, con 9 hijos, y entonces compra una casa para el veraneo, para ir a Málaga, que era su ciudad de origen, en el mismo edificio donde vivíamos nosotros, y ahí nos conocimos. ¿Y se viene contigo a Madrid o tarda un tiempo? Ella, empezamos a salir, éramos de la misma edad, sí. Del mismo curso, empezamos a salir y nos hicimos novios en Granada. Ella hizo Derecho, yo hice Medicina, y en cuanto terminé Medicina, pues nos casamos. Ella tuvo un año menos de carrera que yo, porque Derecho tenía 5 años y yo 6, y nos casamos en el año 77, como yo digo siempre, yo nací casado, porque claro, me casé con 22 años. Y entonces ella era igual de edad que yo, y ya nos vinimos a Madrid. Yo hice las prácticas de mili después de casado, saqué el MIR y nos vinimos a Madrid ya en el año 78. Oye, pero fíjate que yo veo complicado cuando tú te casas y compaginarlo con la medicina, porque claro, la medicina necesitas un montón de horas, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, además tuvimos los hijos muy jóvenes, porque tuvimos la primera hija a los 10 meses de habernos casado y la segunda a los 23 meses de habernos casado, o sea, fue una cosa rapidísima. Pero yo recuerdo que yo hacía la especialidad, el MIR. Prefería estar de guardia antes que estar en casa, en el sentido que dormía más y descansaba más al principio claro. en la guardia del Ramón y Cajal que en casa. Ten en cuenta que yo no empiezo la actividad privada justamente cuando acabo la medicina, porque tengo que hacer primero la especialidad. Aunque le ayudé quirúrgicamente a algunos de los que estaban, digamos, en plantilla en el Ramón y Cajal, pero obviamente yo no tenía consulta privada hasta que ya saqué el título de especialista. Y la verdad es que, bueno, tenía una vida bastante llena en el sentido de trabajo, porque iba muy pronto al hospital, llegaba tarde, estudiaba mucho y me iba muy bien. Y estaba en mi casa muy a gusto. Eso es una de las razones cuando alguien quiere algo, sí se puede hacer. Cuando alguien lo quiere, lo puede. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes, cuando yo saco este aparatito, que ya todo el mundo sabe que es un desfibrilador, que sirve para desfibrilar, es decir, cuando estamos en una fibrilación ventricular, es un momento crítico. Un momento donde cada segundo, diría yo, que pasa es crítico a poder salvarnos o no. ¿Qué ocurre cuando caemos en una parada cardíaca? Cuando estamos en una fibrilación ventricular y nos coge fuera del hospital, que es normalmente el 80% nos ocurre en nuestro hogar, el 80% en casa. ¿Qué ocurre? Llamamos al servicio de emergencias, 112, ellos dan la alarma rápido, se dan cuenta que están ante una parada y mandan la ambulancia lo antes que pueden. Pero llegar antes de 10 minutos es prácticamente imposible. En el 95% de los casos, cuando llegan, han pasado ya más de 10 minutos. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro no ha aguantado. Nuestro corazón sí, nuestro corazón hay veces que se puede sacar hasta con 50 minutos, pero ¿y el cerebro? El cerebro no. Por eso tener un desfibrilador va a ayudar a que las personas que estemos allí, en ese caso, podamos hacer algo para que cuando vengan los servicios de emergencia vean una persona viva. De la otra manera es imposible. Y además, este desfibrilador, por ejemplo, si ustedes los tienen en su comunidad de vecinos, cuando lo sacan, avísalo al 112. Con lo cual el 112 sabe que hay un desfibrilador y sabe cómo puede manejar la situación, aunque es muy sencillo, es dar un botón y te va indicando colocar 2 parches, si en ese momento está en fibrilación te va a decir que apostes un botón, apostas el botón, le da el chispazo para que ese corazón vuelva otra vez a, en vez de estar fibrilando, se resete y vuelve a latir, ¿no? Y que nuestro cerebro vuelva a estar oxigenado. Así que, por favor, tengan un desfibrilador. Tengan un desfibrilador. Ahora empezamos en el verano. En el verano, que si no sé, excesos, muchas veces, piscinas, tengan un desfibrilador. Es el aparato que les puede salvar de esas 30.000 muertes al año, 80, 90 diarias. 80, 90 diarias, es mucho, ¿eh? Si cada día salieran los telediarios, hoy ha muerto 80, hoy ha muerto 90, imagínense. Así que tengan el desfibrilador. Y luego tenemos este aparatito, que lo tenemos en casa, tranquilamente. ¿Qué es este aparatito? Pues te hace un electro. Yo no tengo ni idea de lo que es un electro, no pasa nada. Tú te pones así los deditos, una aplicación que tienes en el móvil, lo acercas y te hace el electro. Que no lo sabes leer, no te preocupes, sale un informe. Pero lo más importante es que ese informe, si no sale todo bien, se lo pases
a tu cardiólogo o a tu médico de familia, para que ellos vean qué es lo que tienes. ¿Qué mide? Las arritmias. Fíjense, fibrilación ventricular, fibrilación auricular. ¿Qué ocurre? Ictus. Así que tengamos el desfibrilador y tengamos el electro. Nos vamos a publicidad, ahí tiene un número 900-730-061. Les invito a que llamen ahora, una sola vez, marquen, dejen la llamada marcada. Ya está, nosotros el lunes les llamamos, les explicamos bien todo, los descuentos que tienen, se lo entregamos, pero por favor, cardioprotéjanse, que la vida es muy importante para nosotros y para los que nos rodean. 900-730-061. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Antonio Ayona Almagro. Como hemos dicho, él es médico urólogo, está especializado en lo que es la urología oncológica, es jefe de servicio del Hospital Ruber Internacional. Hemos estado hablando un poco de su infancia, de por qué estudió medicina, la urología, y ahora vamos a entrar en materia de urología. Antonio, nos gustaría, antes que nada, para situarnos un poquito, yo sé que es bajar un nivel, pero nos viene muy bien, exactamente la urología, ¿qué partes toca de la urología? Trata de aquellos problemas del aparato urinario, tanto en el hombre como en la mujer, y de los problemas del aparato genital masculino. Y también podríamos añadir problemática del retroperitoneo y de las glándulas suprarrenales. Bien. La urología es una especialidad que para mí me resulta como de las más completas, ¿no? Dentro del, porque claro, hay algunas que son solamente clínicas, otras que son solamente cirugía. Y yo, claro, la urología al final, eres clínico, diagnosticas, mandas medicación y operas. Claro, esto es una especialidad médico-quirúrgica. Eminentemente son fundamentalmente la otorrino, la oftalmología y la urología son especialidades clásicas médico-quirúrgicas. Se entiende un poco de manera complicada lo que es la urología en el mundo de la mujer, ¿no? Para la mujer. Bueno, pero claro, sí es verdad, mucha ¿no? gente dice, bueno, yo soy una mujer, no me puedes tratar. ¿Cómo que no te puedo tratar? La mujer tiene algunas cosas de la urología que son más frecuentes los problemas en ellas que en hombres. Por ejemplo, las piedras, las famosas litiasis renales, sí, son igual o más frecuentes en mujeres que en hombres. Y las infecciones urinarias y los problemas de incontinencia son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. O sea que también la mujer tiene que ir al urólogo, ¿no? Claro, y no puede tener problemas renales. No me refiero a la parte de renal, de nefrología, de nefropatía renal. Bueno, es volver a decir lo mismo, ¿no? Nefropatía médica, sino a la parte de que tiene también tumores de riñón y patología de la vía urinaria, como tiene el varón. Lo que pasa es que por cada 2 tumores del riñón de hombres hay 1 de mujer. Por cada 2 tumores de vejiga de hombre hay 1 de mujer. Y después la mujer no tiene ni próstata ni tiene testículos. Con lo cual, lógicamente, hace que la oncología en general y las patologías del hombre en la urología sean mucho más frecuentes que en mujeres. Yo si veo un día 10 pacientes, veo 8 hombres y 2 mujeres. Y 2 mujeres. Si tuvieras que decir así los puntos claves en los que ha evolucionado la urología desde que tú terminaste la carrera, ahora, ¿cuál sería lo más importante que digas? ¿Esto es lo más...? Bueno, toda la medicina, claro, hay que tener en cuenta que yo acabé la carrera en el año 77, con lo cual han pasado muchos años, han pasado casi 50 años. Entonces, toda la medicina ha evolucionado brutalmente. En urología, ¿qué diría yo? Depende a qué sector nos limitemos. Por ejemplo, la laparoscopia y la robótica, su desarrollo fundamental ha sido en urología. Después han sumado el resto de especialidades, pero la urología ha sido un poco la que ha liderado la revolución de la laparoscopia y de la robótica. Después todo el tema de patología, digamos, de piedras, incluso de tumores en la vía urinaria alta, todo eso ha cambiado radicalmente con lo que llamamos la endourología, o sea, acceder a través de la vía urinaria anatómica, desde abajo arriba o de arriba abajo, al interior de la vía urinaria. Eso ha sido una auténtica revolución. En su tiempo fue una revolución
la aparición de los aparatos que rompían las piedras, o sea, los litotritores externos, que no había que operar a los enfermos. Y después ha habido avances brutales en el campo, por ejemplo, de la medicación para el tratamiento de los problemas de incontinencia, problemas funcionales de vejiga, aparición de muchas técnicas quirúrgicas para el escape de orina en la mujer. Ha habido revoluciones de todo tipo. A mi juicio, lo que menos ha mejorado en la urología, por desgracia, ha sido la infertilidad masculina. O sea, en la infertilidad masculina estamos casi igual que estábamos hace 50 años. Sabemos más, somos capaces de diagnosticar mejor la causa, damos a lo mejor algún tratamiento más afinado, pero no hemos avanzado mucho. Quien ha avanzado muchísimo es la fertilización y la fertilidad asistida, ¿no? Sí. Pero la parte, digamos, pura y exclusivamente de decir un señor que es infértil lo podemos convertir en fértil, eso está casi igual que hace 50 años. Si tuvieras que definir un poco las patologías más importantes o más complicadas, digamos, dentro del mundo, ¿cómo las definirías? Bueno, yo creo que el órgano estrella dentro de la urología es la próstata. Porque tenemos, por un lado, que el tumor más frecuente maligno en el hombre es el tumor de próstata maligno, el cáncer de próstata, aunque cuidado, es un tumor, como yo digo, a elegir, porque afortunadamente se cura y no tiene ni mucho menos la misma situación en el ranking de mortalidad que en el ranking de número de tumores. En el ranking de número de tumores está el primero en el hombre, mientras que en la mortalidad se va al quinto. O sea que indudablemente curamos muchísimo. ¿Y esto es porque se coge a tiempo? Por las dos cosas, porque se coge a tiempo y porque tenemos mucho arsenal terapéutico para frenarlo o curarlo. Cogemos muy a tiempo, hacemos diagnóstico precoz y además de eso somos capaces de curarlo incluso en estadios muy avanzados. Curarlos o frenarlos. La próstata, ahora pasamos a otro, pero para que no se nos escape, que creo que la próstata es algo que nos importa a muchos. A la próstata yo la comparo con lo que dijo Churchill cuando la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Churchill dijo una frase respecto a los pilotos de la RAF que era que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a los pilotos de la RAF. Pues en este caso los pilotos de la RAF en negativo es la próstata. Y nunca tantos, entre los cuales yo me incluyo, sufrimos o debimos tanto malo a algo tan pequeño o tan poco importante como es la próstata en el hombre. Un cáncer de próstata, no sé si está así tan definido. ¿Por qué ocurre y cómo se podría, digamos, evitar, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, debe haber muchos factores. Hay factores de origen, digamos, genético, hereditario. Sabemos que no es igual la incidencia en una raza que en otra, depende mucho de la dieta, parece que tiene que ver con el sol, parece que tiene que ver también con que tomemos más fenoles o menos fenoles, o sea, hay muchos temas que influyen. Van, por ejemplo, en algún tipo de alimento, en el vino, lo mismo que habla, por ejemplo, Fuster para la alimentación buena para el corazón y tal, pues se podría aplicar un poco para la próstata. En general, claro, de los tumores no sabemos todo porque se producen. Si lo supiéramos intentaríamos evitarlo, lógicamente, ¿no? Pero lo que sí está claro es que desde que apareció hace ya 40 y tantos años el PSA y después hemos ido perfeccionando el tema diciendo cuándo hay que pedirlo, qué significa, cómo hay que actuar, hemos conseguido adelantar mucho el diagnóstico del cáncer de próstata. Esto tiene dos visiones. Una que es, vamos a ver, como lo pillamos antes, lo curamos. Muy bien, fantástico. Pero otra es, cuidado, a lo mejor no habría que pillarlo ni tratarlo y a lo mejor estamos haciendo sobretratamiento en este tipo de tumores. ¿Cuál es el futuro que yo veo perfecto? El futuro perfecto sería, tendríamos que curar a aquel paciente que se tiene que tratar y tiene que ser curado y tener el conocimiento suficiente para saber qué tipo de paciente no tiene que ser tratado porque el futuro de su cáncer no va a significar un riesgo para su vida. ¿Y por qué? Porque ese tratamiento es... digamos, porque muchos tumores de próstata harán que el paciente se muera con el tumor, pero no por el tumor. O sea, un señor que tenga 75, 80 años, que se hace un diagnóstico de un cáncer de próstata no agresivo, probablemente, aunque no fuera al médico y no hiciera nada de tratamiento, se moriría de otra cosa de mayor que no tiene nada que ver con eso. Pero claro,
eso no está perfectamente definido hoy en día. Cada día sabemos más y por eso estamos poniendo muchas veces en marcha una actitud expectante de vigilancia activa en tumores de próstata poco agresivos. Cada día intentaremos definir más qué paciente tiene qué tumor y qué tumor debe ser tratado porque pone en peligro su vida o, bueno, su calidad de vida, no solo su vida. Y qué paciente no merece la pena que tratemos porque su tumor no va a darle la lata. Tumor maligno, estoy refiriéndome. Sí, tumor maligno. Hay un, no sé si se corre, es un bulo o no es un bulo, tú ahora nos lo cuentas, que mucha gente tiene miedo a operarse la próstata por un problema de impotencia. Es que la próstata está en lo que se llama la encrucijada urinario-genital. Y entonces, por eso decía que tampoco qué lata daba, ¿vale? Porque la próstata, si se opera de próstata benigna, que puramente lo que hacemos es desobstruir, hacer, digamos, como un embudo grande para que se vacíe bien la vejiga y se orine bien, ahí solo hay un problema, puede haber también alguna afectación de la uretra secundaria, pero digamos, por la cirugía en sí hay solo un problema, que es la eyaculación retrógrada, que al abrir el cuello de la vejiga, o sea, la unión entre la uretra, que es el conducto que va por dentro de la próstata, la uretra prostática, como eso lo ampliamos, el semen se acumula en esa uretra prostática y sale a borbotones porque está cerrado el músculo del cuello de la vejiga, o sea, la parte de arriba, y se abre espasmódicamente el esfínter externo y por eso el semen sale así a borbotones, ¿no? Entonces, cuando tú operas... va hacia la vejiga. Eso es la eyaculación normal, digamos, ¿vale? No sale continuo, sino que sale de pronto un poco, otro poco y otro poco. Vale. Si tú, cuando consigues operar al paciente y desobstruirle y abres lo que es el cuello, cuando el semen entra en la uretra prostática, se encuentra que está abierta la parte de arriba. Se encuentra el cuello abierto y entonces la mayoría de ese semen se va a meter en la vejiga. Alguno a lo mejor sale hacia afuera, una parte, pero la mayoría se mete hacia adentro y produce lo que se llama la eyaculación retrógrada. Muchas veces el paciente no eyacula, tiene la misma sensación de placer teóricamente, pero no eyacula hacia afuera y sale ese semen cuando el paciente orina. Eso respecto a la, digamos, patología benigna y a la cirugía de la patología benigna. En el cáncer de próstata la cosa se agrava, porque no es que eyacula hacia adentro, es que ya no eyacula, porque hemos quitado toda la zona esa del conducto de la uretra prostática. Y no solo eso, sino que además de eso tenemos que hemos eliminado una parte importante de la musculatura que hace que no se escape la orina, con lo cual puede haber también problemas de escape de orina involuntaria. Y encima, además de todo eso, tenemos que, aunque hayamos sido muy cuidadosos, podemos haber dañado casi seguro la parte que va pegada a la próstata, por donde van nervios y vasos que tienen que ver con la erección. Con lo cual, fastidiamos probablemente la erección, hacemos que el paciente ya no tenga eyaculación, hablo de la cirugía, no de otros tratamientos, y también podemos dañar el tema de la continencia urinaria. Con lo cual, obviamente, pues el paciente no se va a morir, pero su calidad de vida se puede ver muy fastidiada. Claro. Una pregunta, cuando se mide el PSA, ¿eso es FETEN? Es decir, eso dice, si el PSA lo tienes bien, seguro. Vamos a ver, no es FETEN, es muy bueno, pero no es FETEN. O sea, el PSA son unas siglas, es un acrónimo que se hace con las siglas de prostático, específico y antígeno, y es una proteína, una enzima, una calicreína, que a unos señores, creo que era en el estado de Minnesota y en el estado de Ohio, se les ocurrió, también en los países nórdicos europeos, unos bioquímicos pensaron que como iba en el semen esa proteína, pues a lo mejor pasaba a la sangre y podía servir de marcador, igual que hay otros marcadores para otras patologías en medicina. Y entonces ahí apareció el PSA. En un momento determinado, todo el mundo se quedó encantado de pensar que era un marcador de cáncer, pero afortunadamente no es un marcador de cáncer, es un marcador de próstata. Pero puede subir tanto en cáncer como en patología benigna, como en patología infectoinflamatoria de la próstata. Con lo cual hay que ser cuidadoso y saber un poco discernir ante qué situación estamos, aunque el PSA haya subido.
Ahora mismo, afortunadamente, cada día tenemos más conocimientos y más criterios para saber, primero, que no hay una cifra exacta por encima o por debajo de la cual podamos decir que hay cáncer, y para saber un poco con el historial de PSA, con el porcentaje de PSA libre, con la correlación con la próstata respecto a tamaño y tal, saber que hay más riesgo o menos riesgo de que haya un cáncer. Una vez visto eso, si hay un cierto riesgo, sospechamos que hay un cáncer, ya pasamos a la segunda parte, que es otro gran avance que ha tenido en los últimos 20 años la urología, que es hacer una prueba diagnóstica de imagen, que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que nos ayuda mucho a saber si hay lesiones sugestivas o no de cáncer de próstata. Y ya terminamos, según haya lesiones o no, haciendo la biopsia y confirmando si hay o no hay tumor. Antonio, ¿a qué año? ¿Se dice que sobre los 50 es buena edad para empezar a mirarte la próstata o cómo? Sí, bueno, teóricamente si tienes a tu padre que ha tenido un cáncer o tienes más de un familiar, o sea, hay un rasgo hereditario importante y tal, a lo mejor un poco antes. Pero en general, 45, 50 años sería una edad que marcaríamos. Siempre con las cosas que he dicho antes, que está eso en clara controversia, porque hay gente que está absolutamente en contra de eso. Parece que si hacemos eso vamos a diagnosticar muchos pacientes precoces, pero vamos a eliminar pocas muertes, por lo que te decía antes, de que muchas veces esos tumores no van a ser graves. Y además, a lo mejor en esos tumores lo único que estamos haciendo es adelantar el momento del diagnóstico, pero si no son muy agresivos, no son como por ejemplo un cáncer de próstata, no vamos a ganar, de próstata, de páncreas, no vamos a ganar mucho respecto a cómo sea la historia futura del paciente. ¿Qué otros cánceres seguirían al de próstata dentro del...? Pues el de vejiga y todo el urotelio de toda la mucosa que recubre por dentro la vía urinaria. Esto está creciendo muchísimo, el de vejiga está creciendo mucho. ¿Por la edad? No solo por la edad, yo creo que hay muchos factores ambientales, contaminación, etcétera. Durante años y años lo más importante ha sido el tabaco. O sea, el cáncer de vejiga tiene mucho que ver con el tabaco. De hecho, había más diferencia porcentual que ahora entre hombres y mujeres respecto a incidencia del cáncer de vejiga cuando la mujer fumaba menos. Ahora que fuman más o menos igual los hombres y las mujeres, afortunadamente menos que hace años, pero se han sumado mucho más las mujeres al tema del tabaco, pues hay mucha menos diferencia, hay solo 2:1 de proporción. Antes había una proporción de 3:1 más entre cánceres de hombres y cánceres de mujeres. Y el cáncer de vejiga está creciendo mucho. Y aunque afortunadamente en un porcentaje muy alto no es un tumor de los agresivos, cuando es un tumor agresivo de vejiga es un tumor muy, muy, muy peligroso. ¿Y qué tratamiento tiene el cáncer de vejiga? Cuando no es un tumor que es invasivo de lo que es el músculo propio de la vejiga, conseguimos frenarlo haciendo la resección a través del conducto uretral, hacemos lo que se llama la resección transuretral del tumor de vejiga y aplicamos muchas veces tratamientos endovesicales con unos lavados con unas sustancias especiales o bien quimio o bien inmunoterápicas para intentar evitar que vuelva a reproducirse. Y cuando es un tumor que ya es más agresivo y que es de los que llamamos músculo invasivos, que afecta a lo que es el músculo propio de la vejiga, al detrusor, que es lo que se relaja o se contrae para recoger la orina o para orinar, entonces ahí hay que plantearse que probablemente nos veamos abocados a quitar la vejiga. Que es una cirugía enormemente dura. ¿Verdad? Última pregunta de la vejiga. Si la vejiga no se elimina bien, si no se vacía bien, ¿cuál es el problema? ¿Que se infecta esa orina ahí? ¿O? Es que la vejiga, como todo nuestro organismo, va envejeciendo. Entonces, hay, digamos, afectaciones de la vejiga que tienen que ver con la próstata que hemos relatado, o que tuviera el señor o la señora un problema de estrechez a la salida de la uretra, pero hay muchas afectaciones, digamos, de que la vejiga responde mal, funciona mal, funcionalmente está afectada. ¿Cuál sería el ejemplo más claro? Pues el señor que tiene un traumatismo medular y entonces hace una vejiga neurógena y entonces a lo mejor no es capaz de orinar, necesita sondajes intermitentes, etcétera. En general la vejiga cuando responde mal y no funciona adecuadamente da muchísimos problemas, porque claro, la vejiga es al final el receptáculo de la orina, pero si eso funciona mal termina repercutiendo sobre todo a la vía urinaria alta y sobre el tema del funcionalismo renal. Claro. Bueno, pues cosas súper interesantes, ya se lo dije. Vamos a hacerle un regalo al doctor, puesto que nos ha encantado lo que nos ha contado, y le vamos a regalar
jamón. ¿Te gusta el jamón, Antonio? Hombre, claro, el jamón digo yo que es lo mejor de toda la gastronomía española. Bueno, pues entonces estás muy de acuerdo con lo que dice aquí nuestro amigo y doctor Gregorio Marañón, el profesor Gregorio Marañón, que viene a decir algo como que el médico que no receta jamón o que no come jamón, pues que deje de ser médico, que se ha confundido de profesión. Está claro. Jamón de Navarretinto, jamón de bellota 100% ibérico. Esto no lo pueden decir, pero ponerlo hay que serlo, ¿eh? Que sea 100% ibérico es porque comen bellotitas, están en Extremadura. Un jamón además es una familia maravillosa, Lourdes Pereira, con su padre, hacen un jamón perfecto, buenísimo, riquísimo. Así que este es para el doctor, pero ustedes también pueden conseguir jamón. 91 625 0228, llamen. 91 625 028 y un 10% de descuento si dicen que lo han visto aquí, en el programa Historia de Nuestros Médicos. Así que este jamón, para que lo disfrute el doctor con Marían, porque si lo tenemos que dar a los 15 nietos, creo que no nos va a llegar. Bueno, pero me dan más paquetes y ya está. Eso sí, le diríamos a Navarretinto que nos mande más jamón. Muchas bueno, gracias. Mira, todavía nos queda un ratito. Nosotros tenemos una plataforma, una comunidad, que le hemos querido llamar así, que se llama Valores de Nuestros Médicos, ¿no? Este programa ha ido, digamos, avanzando, ¿no? Porque en este programa lo que queremos ver es conoceros a los médicos. Yo sé que hemos hablado antes, por ejemplo, de mi tío Amador Surer, o sea, tu padre, médicos de entonces. Eran amigos, eran compañeros de curso. Compañeros de curso. Eran médicos que había... Fue la primera promoción que hizo toda la carrera después de la guerra. O sea, empezaron el año 39 y acabaron el año 45. Este respeto que se tenía al médico, es que ahora se está perdiendo mucho todas estas cosas, porque fíjate que hay estadísticas que dicen que ha subido al 80% las agresiones a los médicos. Sí, pero es por el sistema. Efectivamente. Yo creo que no es tanto que le falte al médico, es el sistema. Es el sistema que ha creado, que la gente se cabrea, se mosquea, que tarda, que no es atendida, etcétera, etcétera. Efectivamente. Pero bueno, dentro de Valores a Nuestros Médicos, que nosotros es una plataforma que están los médicos y ahí cuentan cosas, porque también es muy importante que lo que leamos en Internet, si es algo médico, lo diga un médico. A ver si cualquier instagramer que dice que haciendo el pino y comiéndote una sandía te curas un cáncer. Por favor, tengamos prudencia, que lo diga un médico. Nosotros en esta plataforma lo que lo dicen los médicos, se lo dicen con todo el conocimiento de todo el bagaje que tienen profesional y de estudios. Me gustaría, Antonio, yo sé que tú formas médicos, has formado médicos. Cuéntanos algo desde que tú eras médico y los ves los estudiantes de ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves lo bueno? ¿Cómo ves lo malo? ¿Qué es lo que crees que a lo mejor deberíamos de mejorar en todo esto? Bueno, vamos a ver, primero, ¿quién estudia medicina hoy en día? Eso ha cambiado radicalmente. Cuando yo estudié la carrera éramos 90% varones y 10% chicas. Ahora, cuando yo daba clases en la Facultad de Alcalá, cuando estaba de profesor en el Hospital Ramón y Cajal, no es que las contara exactamente, pero aproximadamente 75% de los alumnos eran chicas y 25% chicos. Eso es lo primero. Y eso ya dice mucho. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la mujer es un poco más altruista respecto a qué espera de su carrera y el hombre más convenido, en el sentido, digamos, económico. O sea, el hombre estudia más pensando en que le interesa para después conseguir mejor remuneración y tal. Eso ha cambiado. Después, por otro lado, el médico ahora no es, entre comillas, tan idealista como era en aquel momento. Cuidado que yo no lo soy ni presumo de ello, pero vaya, había más idealismo en ese tema. Y por otro lado, yo creo que la medicina ahora mismo, algunos sí aspiramos a eso, o hemos aspirado. Otros no aspiran a tener la medicina como una profesión liberal y ser autónomos. O sea, hay muchos que estudian medicina pensando en ser empleados, funcionarios públicos y nada más. Y hay un porcentaje más pequeño que sí tiene la idea del médico liberal, que independientemente de que trabaje para la sanidad pública, puede tener una actividad privada. Bueno, pues ha quedado súper explicado y yo creo que tiene toda la razón, porque es verdad que en la medicina, pues bueno, pues cada uno también puede elegir su camino. Hay gente que dice yo quiero mis horitas, hacer mi trabajo. Exacto. Y otras personas que... Lo que sí es cierto, que no hace mucho cuando presentamos estos valores y el doctor Recuero, que trabaja en la medicina en el Niño Jesús, maxilofacial, y luego trabaja en el Hospital Rosario, Sanitas, etcétera, decía que él es médico, esté aquí o esté aquí. Él exactamente actúa igual. Como médico. O sea que esto de pública, privada, pues pública, privada, y si hubiera 7 más, mejor, porque somos muchos. Sí, yo siempre le decía a mis pacientes,
Ahora ya llevo años que solo estoy en la medicina privada, pero muchos años he estado tanto en una como en otra. Y siempre decía, mire usted, yo le voy a tratar exactamente igual, creo que los trataba igual, aquí que allí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues nada, la diferencia que hay aquí en la privada es que usted es atendido más pronto y puede elegir más y tal, pero el inconveniente es que le cuesta el dinero, y en la pública todo lo contrario. La ventaja que no le cuesta nada, pero que es más rollo el acceso y la comodidad de decir, me ve tal y me opera tal día que necesito. Pero lo demás es igual. Es igual. Como ven los médicos, es así porque ellos al final tienen, o sea, ellos al final lo que están es para curarnos, para cuidarnos, lo que yo he dicho al principio. Vamos a ver si te parece alguna fotito ya de actual. Vamos a ver, hemos hablado de tus 15 nietos, hemos hablado de tu mujer. Bueno, aquí te tenemos con Sevilla, con mi mujer. Sevilla. Oye, ¿sigues yendo mucho a Málaga o ya no vas? Voy bastante. Lo que pasa es que desde que murieron mis padres y mis suegros, aunque tenemos allí, yo tengo cuñado, mi mujer tiene hermanos, pero vamos menos. Vamos más a Marbella porque tengo un piso en Marbella y ahí es donde solemos ir más. Oye, Málaga que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, bueno, Málaga, mi ciudad, ha pasado de ser una ciudad un poco, entre comillas, de segunda a una ciudad de élite. Yo, que soy malagueño, digo que no es ni para tanto, o sea, estamos un poco en la balanza demasiado fuera. No sigue siendo, afortunadamente, mucho mejor que era como antes se le consideraba, ha mejorado culturalmente y todo, pero claro, no tenemos ni la Alhambra, ni tenemos el centro de Sevilla, ni tenemos la mezquita, entonces hay que estar en el justo término. Es una ciudad magnífica, para vivir magnífica, con un clima magnífico, que ha mejorado mucho, tiene posibilidades, pero bueno, a mí me dicen como turista si quiero ir a Málaga o quiero ir a Sevilla o quiero ir a Granada, y prefiero ir a Granada o a Sevilla. Eso sí, para vivir probablemente preferiría Málaga que las otras. Bueno, tenemos esta de Por eso, Sevilla. esto no lo tenemos en Málaga. Claro, claro. Sevilla. Vamos a ver otra fotito. Este es mi hijo, mi mujer y mi hijo. Tengo 3 hijas y un hijo, y este es mi hijo. Este es Antonio. Antonio y Esto es hace 2 años o cosas así. Bueno, él no siguió la carrera de medicina, él hizo ICADE 3 de Derecho y Económicas, y se dedica al mundo financiero. O sea, tú no fuiste como tu padre, tienes que hacer medicina. Bueno, mi hija mayor, no porque yo le dijera que lo hiciera, sí es médico y es radióloga. Ajá. Pero mi hijo fue por una vía distinta. Esta es muy actual. Esto no sé si es del año pasado, creo que sí. Aquí estamos mi mujer y yo, en primer término, y después están mis 3 yernos, mi nuera única, mi hijo único y mis 3 hijas. Los 8. ¿Estás en? Esto es la terraza del restaurante del Club de Campo, de la Casa Club del Club de Campo, Villa de Madrid. Villa Madrid. Tiene una ubicación preciosa y unas vistas preciosas. Oye, esta es una foto muy graciosa. Esto es del año de la pandemia, el año 20. Lo sé porque fuimos a pasar unos días a la Costa Brava, y esto es en el Parador de Iguablava, y es el cumpleaños de mi mujer, que lo celebramos ahí ese día, y está una de mis hijas, los otros estaban también, pero no salen, y están los nietos que teníamos en aquel entonces. ¿Qué son? Le estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Después hemos tenido 4 más. Y es una maravilla tener nietos, ¿verdad? Yo creo que... ¿Te sabes el nombre de todos? Hombre, nombre, cumpleaños, santos, de todo, de todo. ¿Todo te lo sabes? Sí. La que se lo sabe mejor es mi mujer. Ya. Esa se sabe todo. Si se te olvida a ti, ya lo dice ella, ¿no? Yo de cumpleaños me sé todos. De santos ya flaqueo un poco, pero ella se sabe todo. Bueno, ¿tenemos alguno ya así un poquito más mayorcito que...? El mayor de todos aquí es el rubio que se ve ahí detrás de mi mujer, que ese en aquel entonces tenía obviamente 6 años menos, ahí tenía 11 años y ahora tiene 17 y va a cumplir 18 y va a empezar la carrera. Y después, el más pequeño en ese momento era el que se ve ahí en brazos de mi mujer, rubio, pero después hay más pequeñas. Bueno, pues yo creo que es una manera de terminar con las fotos muy bonita con toda la familia. Eres familiar, ¿no? Muchas gracias, mucho. Mi mujer, que es como una gallina clueca, todos los sábados reúne a toda la familia en casa. ¿Sí? La mayoría de sábados comemos los 25 en casas. No me lo creo. Sí. Gracias a Dios. Tenemos la suerte de que todos viven en Madrid
todos trabajan y viven en Madrid. Eso es otra cosa que yo siempre digo cuando me dicen, ¿por qué no estás en Málaga? Que Málaga es fenomenal. Digo, sí, Málaga es fenomenal, pero para estudiar no es igual. Y después para encontrar trabajo y para vivir no es igual. Mientras que yo tengo la suerte de estar en esa ciudad tan rollo que decís vosotros y tan superpoblada y tal, pero tengo a mis 4 hijos y a mis 15 nietos aquí. Oye, ¿qué liderazgo tiene que ejercer tu mujer? Brutal. Para conseguir con todos los hijos y nietos, brutal. Que se junten. Yo solo soy el que invita, ¿eh? yo solo soy el que invita, pero la que organiza todo es ella, obviamente. Oye, pues qué bien, qué bien. Bueno, ya estamos casi terminando, Antonio. Perfecto, Adolfo, muchas gracias. Antes de irnos, voy a enseñaros este aparatito. Yo sé que ya muchos lo conocéis, pero a lo mejor alguno dice, todavía no lo conozco, pero ¿esto qué es? ¿Es un móvil? No, mirad. ¿Duermes mal? A lo mejor me dices, sí, yo duermo mal. Pues dormir bien es importantísimo. Durante la noche es donde pasan muchas cosas muy importantes para nuestro cuerpo. Se repara nuestro cerebro. Nuestro cerebro genera una serie de sustancias tóxicas que hay que eliminarlas. Si no dormimos bien, no se eliminan. Hay unas proteínas ahí que ahí se quedan, ¿no? O sea, hay estudios ya que dicen que el Alzheimer viene también a cerebros de Alzheimer que no se ha descansado bien, no se ha dormido bien, y estas sustancias, estas proteínas la tienen. Pero es que además el sistema inmune por la noche también se repara. El sistema cardíaco también por la noche. Es decir, fijaos, cuando vais al médico, aquí hay una pregunta que te dicen, ¿usted duerme bien? ¿Por qué lo dicen? ¿Porque quieres saber si duermes o no? No, porque saben que dormir mal puede llevar a una mala salud. Entonces vamos a descansar bien. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a la cama? Yo me voy a la cama y de repente, como vengo del estrés, de la alerta, pensando en 1000 cosas, las que voy a hacer mañana, pues no me duermo. Y empiezo a dar vueltas y encima me duermo menos. Sin embargo, ¿y qué hago? ¿Tomar pastillas? ¿Tomar melatonina? No es lo natural. Lo que tenemos que intentar es que nuestro nervio vago, que es vago porque le dejamos ahí olvidado, pero nuestro nervio vago, que va desde el bulbo araquídeo hasta el intestino, actúe, se estimule, que es el cambio del sistema simpático al sistema parasimpático. Estimulándose este nervio, entonces entras en la tranquilidad, en el equilibrio, en la calma, en el sueño. ¿Y esto cómo se consigue? Con este aparatito, Vago Relax. Nos lo ponemos, no sé, 1 horita antes de irnos a dormir o media horita. Con 20 minutos es suficiente. Colocamos estas pincitas en los lóbulos de las orejas, una en cada lóbulo. Lo encendemos y ya está. 20 minutos. Da unas frecuencias, trabaja con unas frecuencias determinadas para que el nervio vago las capte. Nosotros no vamos a sentir nada, pero sí el nervio vago. Y vamos a entrar en relax, en tranquilidad, en calma y en un sueño reparador. Así que les recomiendo de veras que tengan Vago Relax. Pruébenlo, ya verás que les va a ir muy bien. De veras, ya hay muchísima gente que está encantadísima con el Vago Relax. Así que 900-730-101. Pueden marcar ahora es tarde, no les vamos a llamar, pero sí que queda la llamada registrada y nosotros el lunes les marcamos y les explicamos bien todo. 900-730-101. Vago Relax, tu salud te lo agradecerá. Doctora Antonia Ayona, hemos terminado. Qué interesante eso, ¿eh? Qué interesante. Pues sí, esto es una neuróloga que nos lo comentó y yo creo que interesante. Es muy bueno. ¿Qué tal te has sentido? Fenomenalmente. Sí. Es un placer estar aquí, charlar contigo y contar anécdotas, me encanta. Pues nosotros lo hemos pasado muy bien. Ya saben que el doctor Antonia Ayona está en el Hospital Ruber Internacional. Yo he dicho que hay personas que pasan ya de la experiencia a ser sabios y él nos lo ha demostrado, pero porque tiene mucho trabajo, mucha dedicación y muchas horas dedicadas a los pacientes, cosa que te agradecemos mucho, Antonia. Muchísimas gracias, Adolfo. Yo sí que te agradezco lo amable que habéis estado y que me hayáis recibido aquí en vuestra casa. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Y a ustedes qué les voy a decir? Pues que les queremos muchísimo, que estamos encantados, que nos digan cosas bonitas como nos dicen y que, bueno, y que les damos un beso muy grande. Hasta otro programa.